Vamos primero al libro de Éxodos, capítulo 34, verso 29. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas. Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con Dios, la piel de su rostro estaba brillando. Diga conmigo, aprobación. Jueces, capítulo 16, verso 20. Entonces Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores. Pero esta vez Sansón no sabía, diga conmigo, no sabía que el Señor lo había abandonado. Diga conmigo, respaldo. Hoy vamos a estar ministrando bajo el tema: nuestra meta es ser aprobado. Y yo recibí este mensaje con una pregunta. Y la pregunta fue de parte del Señor hacia mí, a mi corazón. Y me dijo: hijo, ¿cuál es tu meta inmediata? ¿Cuál es la meta que tienes a corto plazo? Y por un momento comencé a pensar y yo dije: Dios mío, sé por qué me estás haciendo esta pregunta. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando a nosotros nos preguntan ¿cuál es tu meta inmediata?, muchas cosas te pueden venir a la mente. Te puede venir a la mente: ay, es que necesito una lavadora nueva. Necesito una lavadora nueva porque la lavadora que tenía se me dañó. Y esa es mi meta inmediata. Quiero trabajar, quiero ahorrar dinero para tener una lavadora nueva. Otros quizás se les dañó el carro y están pensando en: ay, se me dañó el carro, entonces necesito dinero para arreglar el carro, porque con el carro es que yo voy a trabajar, con el carro es que llevo los niños a la escuela. Y tu meta inmediata es arreglar el carro. Y así muchas veces te pueden llegar a la mente diferentes metas. Diga conmigo, de acuerdo a la necesidad. Depende de la necesidad que usted esté pasando, entonces es la meta a corto plazo que usted se propuso. Algunos tienen como meta, ¿sabe qué? Pagar la renta. Es que no tengo el dinero completo para pagar la renta y necesito pagar la renta. Y esa es tu necesidad inmediata y esa es tu meta a corto plazo. Y todas esas cosas se me pasaron por la mente. Todas se me pasaron por la mente. Pero el Señor inmediatamente ministra mi corazón y me habla. Y me dice: ¿de qué te vale cumplir o alcanzar todas esas metas si yo no te considero aprobado? Ahora te pregunto, iglesia del Señor, usted que viene a la iglesia con una expectativa, usted viene esperando algo de Dios. A veces venimos a la iglesia con las expectativas erróneas. Ruth, ¿usted sabe cuál debe ser la actitud que usted traiga a la iglesia? Pregúntele al pastor: ¿cuál es la actitud, pastor? Una actitud de dar en vez de recibir. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tu adoración. Estoy hablando de tu gratitud. Estoy hablando de tu servicio. Estoy hablando de todas aquellas cosas que realmente llenan el corazón de Dios. Y a veces somos muy egoístas y estamos constantemente pidiéndole a Dios. Y se nos olvida, escuche, que Él también pide algo de nosotros. No porque lo necesite, pero Él pide nuestra adoración. Y estamos en un entrenamiento, diga conmigo, entrenamiento, para saber cuán capaces somos de adorar al Señor, no importando la situación en la que nosotros nos encontremos. Necesitamos comprender que la meta principal que usted debe tener a corto plazo es el ser aprobado. Porque dice la palabra del Señor, no el pastor César, que nadie, solamente el Padre, conoce el día ni la hora. Todos estamos en un mundo
al cual no pertenecemos, al cual le damos la autoridad de que influencie y muchas veces gobierne nuestras vidas, y no estamos considerando la parte más importante: ¿estoy aprobado para irme con Él? Si Él regresa ahora, diga conmigo ahora. Cuando la palabra establece que no se sabe el día ni la hora, significa que tu preparación es de urgencia. Por eso necesitamos alertar a la iglesia hoy, porque estamos viviendo bajo una percepción errónea de que porque estamos viendo que el Señor nos respalda, pensamos de que estamos aprobados. Y una de las cosas de la cual nosotros nos debemos cuidar, todos, diga conmigo todos, es más, no diga conmigo yo, es el no sobreconfiarte. Hay demasiadas personas dentro de la iglesia que están sobreconfiadas, y el exceso de confianza puede ser peligroso. Diga conmigo, puede ser peligroso, porque te puede dar una falsa percepción de tu condición espiritual. La sobreconfianza te puede dar una falsa percepción de tu condición espiritual. Y tú puedes pensar que porque tú oras, que porque oras antes de consumir los alimentos, de porque oras cuando te levantas o antes de acostarte, nosotros pensamos de que estamos cumpliendo con unos requisitos como si fuera un checklist en el cielo. Usted cree que porque usted pasa hambre usted está ayunando, pero si usted mientras está ayunando no está en la presencia del Señor, no está leyendo la palabra, no está orando con el Señor, usted no está meditando en los planes de Dios para su vida, usted simplemente pasó hambre. El exceso de confianza es muy peligroso. ¿Y sabe por qué nosotros tenemos exceso de confianza? Porque muchas veces vemos el respaldo de Dios en nuestras vidas, y la palabra nos advierte que no podemos apoyarnos, que no podemos confiarnos en ¿qué? En nuestra propia prudencia. Usted no puede apoyarse en lo que usted cree que a usted lo va a salvar. Yo no puedo apoyarme en lo que yo creo que me va a hacer aprobado delante de la presencia del Señor. Y una de las razones por la cual los cristianos se sobreconfían es porque ven el respaldo de Dios cuando están en su función ministerial. Diga conmigo, función ministerial. Todos tenemos una función ministerial. Todos cargamos un ministerio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dejó la asignación, la dejó a todos. Diga, a todos. O sea que a todos nos corresponde predicar su palabra. Hay personas que no lo hacen, hay personas que no creen que pueden hacerlo, pero la realidad es que si Jesús dejó esta asignación es porque usted ya carga todo lo que se necesita. Ya usted tiene todo lo que se necesita para poder cumplir con esa asignación. Entonces creemos que cuando estamos en esa función es porque cargamos la unción. Ay, lo siento tanto. Usted cree que porque usted está en función y usted está predicando la palabra del Señor, y usted al hermanito, al compañero de trabajo, a la amiga le está predicando la palabra, o porque usted lo invitan a compartir una reflexión en algún grupo, usted piensa que porque el poder de Dios se manifiesta cuando usted predica la palabra es porque usted está aprobado. Haga conmigo Es un error, porque ¿sabe qué? Dios puede respaldar al pecador, pero no lo aprueba. Lo voy a repetir otra vez. Dios puede respaldar al pecador, pero no lo aprueba. Pastor, dame base bíblica, porque yo creo que usted está diciendo un disparate. ¿Cómo que Dios respalda al pecador? ¿Acaso la palabra no dice que hay personas que se van a presentar delante del Señor y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios? Diga conmigo: manifestación del poder de Dios, respaldo de Dios.
Él está respaldando, ¿sabe qué? Diga conmigo, Él está respaldando su palabra. Pero la palabra la soltó un pecador, alguien que está practicando el pecado. Entonces Él puede respaldarle al pecador, pero eso no significa que esté aprobado. Tenemos que tener cuidado de no estar en función sin unción. El que vea su respaldo no te hace aprobado. Hay muchas personas y no quiero que vea esto como un juicio. Es una alerta, diga conmigo, es una alerta. Hay muchas personas que saben que fueron llamados, que están en función, pero no han tenido la valentía de decir: ¿sabes qué? Yo no estoy preparado, déjame y me bajo. Yo no estoy calificado para predicar su palabra. ¿Con qué cara yo me voy a presentar delante de mi compañero de trabajo y le voy a decir: mira, para que vayas a mi iglesia? Él te va a decir: ¿a tu iglesia? Quizás no te lo diga, quizás lo piensa y dice: pero si tú vas a esa iglesia, yo a esa iglesia no quiero ir porque tú hablas malo. Cuando yo hago chistes de doble sentido, tú te ríes. Los otros días te vi dándote una cervecita. Yo veo que tú maltratas a tu esposa. Tú no buscas a tus hijos. Tú no le das amor a tus hijos. Yo a esa iglesia no voy a ir. Y le dañamos la reputación a Dios, Reni. Por eso es que la gente no quiere venir a la iglesia. Pero peor está el pueblo. ¿Sabe por qué peor está el pueblo? Porque el pueblo anda en busca del respaldo de Dios, no en busca de su aprobación. ¿Sabe cómo yo lo sé? Porque las personas están buscando el fuego, ver las sanidades, las liberaciones, los milagros, que la pierna le crezca y se le ponga como la otra, que sean sanados de cáncer. Están buscando una palabra profética. Si leyeran tan solo la palabra de Dios, esa es la mejor profecía. Diga conmigo, esa es la mejor profecía. Porque la profecía viene a añadir a tu vida, no a emocionarte. No viene a emocionarte. Pero el pueblo de Dios está buscando eventos constantemente. Usted sabe que en Facebook hay una parte que dice events. Déjame decirlo correctamente, events. Y usted está buscando: ay, déjame ver cuándo es que viene el artista o el grupo que más me gusta escuchar, o el predicador, o el profeta, o el apóstol. Usted sabía que muchos de ellos están siendo respaldados porque están predicando su palabra, y el Señor tiene un compromiso con su palabra, y por eso se ve el respaldo. Usualmente, cuando Dios está hablando, la iglesia está así. Pero a las personas no les gusta esto. Las personas lo que les gusta es zapatazo, mover de Dios, personas cayendo. Diga conmigo, nuestra meta es ser aprobado. ¿Qué significa la palabra respaldar? Respaldar significa un apoyo, amparar a alguien o a algo. Pero escucha, también significa protección y garantía. ¿Qué usted cree que Dios está haciendo con su palabra? Dios está protegiendo a su pueblo y está garantizando lo que Él dijo. Cuando una persona habla la palabra del Señor, Dios tiene la responsabilidad de proteger al pueblo al que se le está predicando esa palabra, y también tiene la responsabilidad de garantizar que lo que se está diciendo, si está escrito, se cumpla. Por otra parte, aprobación significa ser aceptado, ser validado. Pero para ser aprobado, eso significa que la misma palabra te lo está diciendo, que necesitas ser puesto ¿a qué? A prueba. Aprobado. De la única manera en que nosotros vamos a cumplir con esa meta de ser aprobados es pasando
por pruebas. Diga conmigo, pasando por pruebas. Lo he dicho muchas veces y lo repito, deja de pedirle al Señor que te quite las pruebas, porque perderás la oportunidad de ser aprobado. Alábalo ahora. Debemos ser puesta a prueba. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Vine suave, vine en amores con Dios. Te lo nota, ¿verdad? 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Mira lo que establece la palabra del Señor, que es lo único que usted le debe hacer caso. Ya quisiera yo, Germán, que esta iglesia fuera como la iglesia de Berea, que constantemente, mira, esa gente no le creía a Pablo y a Silas. No importa cuánta manifestación vieran, no importa cuántos milagros vieran, no importa cuánto se moviera el poder de Dios cuando ellos estaban predicando, esas personas de Berea no le importaba nada de eso. ¿Sabe lo que ellos hacían? Se acababa la predicación, el servicio, y ellos iban a escudriñar las escrituras. Déjame verificar si es verdad que lo que Pablito dijo es verdad. A ver qué Pablo dijo. Sí, esta es la palabra del Señor. Y Silas, porque Silas se ve como, que no sé, como el lambeojo de Pablo. Déjame chequear aquí si es verdad que. Sí, también lo que Silas dijo está bien. Casa Refugio de Amor, seamos como los de Berea. Pregunta bien sincera: ¿cuántas veces usted sale del servicio y va y confirma en la palabra que lo que aquí se predicó es palabra de Dios? Está bien, empezamos bien porque hay un reconocimiento. Diga conmigo, reconocimiento. Y a eso vinimos. Vinimos a que el Señor redarguyera nuestro corazón y nos pudiera permitir reconocer las cosas que necesitamos hacer. 2 de Timoteo 2:15, le di tiempo para que la buscara. ¿La tienen? Dice la palabra: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Me detengo. Comenzamos con ese texto simple. ¿Qué dice? Haz todo lo posible. Ahora tienes 30 segundos para meditar. Cada cual. ¿Estás haciendo todo lo posible? No, déjame incluirme porque hay algunos que me van a mirar mal. Estamos haciendo todo lo posible por ganarnos. ¿Qué me está diciendo eso? Que la aprobación no se regala. La aprobación no la puedes buscar de gratis. La aprobación no viene por gracia. No. Diga conmigo, no. La aprobación de Dios no viene por gracia. La aprobación de Dios no las tenemos que ganar. O sea que tenemos que trabajar duro. Pero trabajar duro con lo que establece la palabra de Dios. Porque de lo contrario vamos a estar viviendo con una falsa percepción sobre nuestra vida espiritual. Y vamos a estar quizás funcionando bajo el respaldo de Dios, pero no vamos a estar siendo considerados aprobados de Dios. Diga conmigo, y eso es un problema. Porque el que no está aprobado no entrará al reino de los cielos. Así que si esa es su meta, usted debe de enfocarse en hacer todo lo posible por ganarse la aprobación de Dios. Mira lo que dice: así Dios te aprobará como un trabajador. O sea que hay que fajarse. Diga conmigo, hay que fajarse. Que no tiene de qué avergonzarse. Me detengo. ¿Usted sabe por qué a veces usted no predica la palabra? Porque usted se avergüenza de que cuando usted lo esté haciendo, usted se puede equivocar. Pero, o de que se burlen. Gracias, Rafa. Pero es que si tú no vas a contar cuentitos de hadas y vas a leer la palabra, esa es la mejor profecía, esa es la mejor oración, esa es la mejor predicación. Si usted lee el texto en 2 de Timoteo 2:15, ese texto en sí mismo no le habla. Claro, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. ¿Hay algo complicado en eso? No, es fácil de entender. Así, o sea, si haces lo de arriba, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. No podemos, luego, avergonzarnos de predicar la palabra de Dios. Elvis, no podemos avergonzarnos de que cuando le estemos hablando al jefe o al compañero de trabajo se burlen de nosotros. O te diga, ay, tú no sabes nada, más sé yo de la palabra. Bueno, lo mismo pensó Satanás cuando fue a tentar al Señor Jesús.
Es lo más seguro es que yo sé la palabra, yo me la sé. Ahora la estás viviendo. Que no tiene de qué avergonzarse, escucha, y que enseña correctamente el mensaje, Dios mío, verdadero. Hay que enseñar, Ruth, correctamente el mensaje verdadero. ¿Qué está hablando? Elvis está hablando de un mensaje de verdad. Y el mensaje de verdad, minor, es la palabra de Dios, sin quitarle y sin añadirle. Nada más. Y el Señor, con cada palabra, penetrará hasta los tuétanos de tus huesos. Y dice una promesa: no retornará vacía. O sea que esa palabra que tú soltaste va a buscar resultados y no va a regresar sin un reporte. Gracias, Señor. Ser aprobados por Dios significa ser considerados dignos de su elogio por presentar un buen carácter y ser diligente, escuche bien, en la práctica de dos cosas. Diga conmigo, dos cosas: la verdad y la justicia. Si usted camina en verdad y usted camina en justicia, usted habrá alcanzado el carácter de Dios. Y si usted ha alcanzado el carácter de Dios, usted se habrá ganado la aprobación de Dios. Pero hay veces, Orlis, que lamentablemente las personas, por falta de discernimiento, no se dan cuenta si la persona está caminando bajo respaldo o está caminando bajo aprobación. Mira estos ejemplos que yo estuve hablando. Un ejemplo en el cual está Moisés en un lado y en el cual está Sansón en el otro lado. Y hay un contraste de realidades espirituales en estos dos textos bíblicos que yo acabo de mencionar. Porque uno de ellos estaba siendo respaldado, mas no había sido aprobado porque la presencia de Dios ya lo había abandonado. Mas el otro había sido aprobado y había una señal. Diga conmigo, una señal. Porque siempre que el Señor quiera mostrar su aprobación, te va a dar una señal. ¿Cuál es la señal que está establecida en la palabra? Dice que cuando él subió al monte y se encontró con Dios y habló con Dios, porque hay mucha gente que quiere encontrarse con él, pero no quieren hablar con él. Ellos quieren encontrarse con él y ahí se quedan. Diga, hablar con Dios es igual a oración. Lo que comienza a las 10:50 de la mañana. Y Éxodo 34:29 establece que el rostro de Moisés resplandecía por la comunión que él había tenido con Dios. O sea, porque él había hablado con Dios. Diga conmigo, no se trataba de fuerza, se trataba de relación. Sansón era bien fuerte, pero no tenía relación. Llegó un momento donde la relación con Dios se quebrantó. Confió en que como él era fuerte y como Dios había estado con él en el pasado, deje de estar viviendo pensando en las victorias pasadas que Dios le dio. ¿Qué te asegura eso, Jerry? ¿Qué me asegura a mí que Dios me haya sanado de cáncer? Eso fue en el pasado. ¿Qué estás haciendo hoy para ser aprobado? Ese fue el favor de Dios. Esa fue la manifestación de su poder. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Por qué? Porque esa aprobación es fácil de perderse. La aprobación es fácil de perderse. Entonces, ¿qué quiere decirle el Señor al pueblo, a su pueblo amado? Le está queriendo decir: no te pase como le pasó a Israel. Israel, ahí dice que él bajó del monte, Moisés, y todo el mundo vio que su rostro resplandecía. Pero nadie leyó los 2 capítulos anteriores donde decía que esa no fue la única vez que él fue a hablar con el Señor. Él bajó con esas tablas por segunda vez, porque la primera vez las rompió. La primera vez, cuando él bajó del monte, se dio cuenta de que el pueblo, bajo el comando de Aaroncito, se había desesperado. ¿Cuántas veces usted se ha desesperado? Sí, porque las cosas las queremos ahora, Aliuska. Ahora. Es ahora que yo quiero la unción. Es ahora que yo quiero el poder. Es ahora que yo quiero mi milagro. Es ahora. Mis hijos Cristian y Nilda, los pastores Cristian y Nilda, recibieron una palabra sobre Anaya hace 4 años atrás.
¿Cuándo se vino a cumplir? En el tiempo de Dios. ¿Dejó Dios de ser bueno? ¿Dejó Dios de amarles? En el tiempo de Dios. Cuando consiguieron aprobación, porque en el momento que Dios les dio la palabra, ellos ni tenían ni el respaldo. Es una realidad. Pero hubo un proceso en el cual ellos entraron con un corazón rendido al Señor y se dejaron moldear. Diga conmigo, se dejaron moldear. ¿Usted se está dejando moldear? Pregúntese usted mismo. ¿O usted de los que cuestiona todo lo que el pastor y la pastora dicen? Nos estamos dejando moldear. ¿Qué duele? Mucho. Pero es necesario que confiemos plenamente en el Señor y que nuestra meta sea el ser aprobados. Cuando usted sea aprobado, el milagro por el cual usted está clamando se va a dar. Si está alineado con su voluntad, se va a dar. Moisés sí fue aprobado. El brillo era un efecto de haber estado en la presencia de Dios. Las personas hoy en día, lamentablemente, quieren brillar, pero no por haberse encontrado con Dios, sino que quieren brillar por luz propia. El respaldo viene por su esencia. La causa del respaldo de Dios viene por la esencia, pero la aprobación se consigue únicamente por tu obediencia. Si tú obedeces lo que establece su palabra, sus principios, sus mandamientos, si caminas en justicia, si caminas en verdad, si buscas agradar a Dios en todo, si constantemente estás haciendo todo lo posible, como le escribieron a Timoteo, para ser aprobado, y estás trabajando duro, me detengo. No se crea que porque usted sirve, usted es aprobado. Mucho cuidado, que no necesariamente porque tu corazón sea un corazón de servicio es porque tienes la aprobación de Dios. Porque a ti te puede gustar o tu anhelo puede ser el de servir al Señor, pero solamente el servir no te hace aprobado. O sea que te puedes encontrar sirviendo, las personas te miran y dicen: wow, mira, este muchacho, esta muchacha está sirviendo en la obra del Señor. Wow, qué bueno lo que Dios está haciendo en su vida. Y muy probablemente ellos no le han permitido a Dios hacer absolutamente nada. Simplemente tienen un corazón de servicio. Pero el corazón de servicio no lo es todo. Necesitamos la aprobación de Dios. Sansón tenía respaldo sin aprobación. Se despertó pensando que todo era como antes, así como nos pasa a nosotros. Creemos que porque antes Dios hizo una obra en nuestra vida, aún nosotros estando bajo pecado, Dios lo va a hacer otra vez. No podemos estar con falsas expectativas. Dice la palabra de Dios que Dios ya no estaba con él. Por eso David le pidió que no alejara de él su Santo Espíritu. David admitió, supo, conoció, se le fue revelado que sin el Santo Espíritu de Dios él no iba a lograr ser aprobado. Dios puede respaldar un mensaje para salvar a otros, pero desaprobar la vida del mensajero. Escuche, Moisés en aquel momento fue aprobado. Gracias, Señor. Pero diga conmigo, se sobreconfió. Pensó en lo que Dios había hecho en el pasado. Bear with me. Quédese aquí conmigo. ¿Cuál fue la instrucción de Dios cuando se encontró Dios frente a la peña la primera vez? Le dijo: golpéala. ¿Cierto? La primera vez le dijo: golpea la peña. Y Dios se manifestó. Él pensó, sobreconfiado, de que Dios se mueve solamente de una forma.
En ese momento él estaba aprobado, Eric. Diga conmigo, pero el Señor nos prueba para poder calificarnos aprobados. Segunda prueba, Moisés, mismo escenario. Moisés, ¿frente a qué? Frente a una peña. ¿Qué le dice el Señor? Háblale. Y Moisés dice, Él me dijo háblame, pero realmente ya yo comprobé que pegándole funcionaba. Así que déjame pegarle otra vez. ¿Qué sucede? ¿Tiene respaldo? ¿Por qué tiene el respaldo? Porque la primera vez le funcionó y Dios no cambia, pero se le perdió la aprobación. Escúcheme que este mensaje es para tu corazón. Perdió la aprobación. Consecuencia, no entró en la tierra prometida. Por lo que tanto estuvo orando, se sacrificó toda una vida. El Señor lo consideraba su amigo. Tenía pláticas con el Señor. Le concedía, el Señor le concedía todo. En un momento le dijo, yo te quiero ver. Y el Señor le dijo, vete ahí cerca de esa peña, y cuando yo pase, yo mismo te voy a meter en la grieta. Y cuando ya haya pasado, entonces te dejaré ver mis espaldas. Porque no puedes ver mi rostro, porque si ves mi rostro vas a caer muerto. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso era Dios con Moisés. Yo voy a decir esto como lo dirían en Puerto Rico, pero Dios no se casa con nadie. Usted puede ser el quinto querubín, el primer serafín, pero si cuando Dios le dice algo usted desobedece, no se vista que no va. Te pregunto, ¿quieres su respaldo o quieres su aprobación?